Bueno, en la clase pasada terminamos de ver lo que son medidas de posición y variabilidad y hoy vamos a iniciar con el tema de presentación de la información, que específicamente vamos a ver lo que son cuadros y gráficos. En la parte de cuadros vamos a ver los cuadros generales y específicos, también cuáles son los elementos obligatorios optativos para un cuadro estadístico y cuáles son los tipos de ordenamiento según el nivel de medición de la variable. En la parte de gráficos vamos a ver algunas limitaciones o recomendaciones de lo que son los gráficos, elementos obligatorios y tipos de gráficos. Como objetivos de aprendizaje se pretende que el estudiante pueda representar la información estadística por medio de cuadros y gráficos, tomando en cuenta el nivel de medición de las variables. Yo les mencionaba en las primeras clases que todo el análisis que vamos a realizar, tanto a nivel descriptivo como a nivel inferencial, siempre tomamos el nivel de medición de las variables para ver cuál es el análisis más adecuado que debemos aplicar. Y esta no es la excepción, ¿verdad? También para la parte de cuadros y gráficos consideramos el nivel de medición de las variables. Entonces, un cuadro se define como una organización sistemática de elementos en filas y columnas según una o más características. Ahí podemos definir lo que son los cuadros generales o de referencia y los cuadros resumen o cuadros específicos. Entonces, los cuadros generales son extensos y detallados, aparecen en fuentes primarias de información como en el INEC, el Banco Central, el Ministerio de Salud, ¿verdad? Oficinas productoras de información y estadísticas. Entonces, por ejemplo, vean este cuadro, es cuadro 1, Costa Rica, población total por sexo, total de viviendas por ocupación, promedio de ocupantes según provincia, cantón y distrito. Entonces, el nivel de detalle de un cuadro general es bastante amplio, ¿verdad? No representa la información, por ejemplo, solo a nivel de provincia, sino que hacen provincia, cantón y distrito, ¿verdad? Y la variable que se ubica aquí en la columna matriz, en las filas. Y además hacen cruces de información, o sea, tenemos la información desagregada por población y cantidad de viviendas, ¿verdad? Población, hombres y mujeres y total, y además por viviendas individuales o colectivas, promedio de ocupantes, etc. Entonces son cuadros bastante extensos y detallados, a diferencia de los cuadros resumen que tienen propósitos específicos, un objetivo en particular, son de extensión corta y responden, como les digo, a un objetivo en particular. Incluyen indicadores específicos. Por ejemplo, clasificación por intensidad de la automedicación según variables sociodemográficas. Aquí no, no hay tanta información desagregada, ¿verdad? Tal vez con el nivel de detalle que se requiere, sino que simplemente está la variable, ¿verdad? Que ubica los datos en las filas, variable sexo, variable edad, educación, nivel socioeconómico, zona, y aquí la clasificación de la automedicación, ¿verdad? Baja, media o alta, para cada una de las variables. Ok, estos son los elementos que debemos tomar cuando hacemos un cuadro estadístico, elementos obligatorios. Si hay más de un cuadro en la publicación que estamos realizando, entonces es necesario enumerar los cuadros para poder hacer referencia. ¿Cuál es el cuadro que estamos trabajando? El título debe responder 4 preguntas. ¿Qué son los datos que estoy representando? ¿Son valores absolutos? ¿Son valores relativos? ¿Son tasas? ¿Son índices? Entonces, ¿qué son los datos que tengo dentro del cuadro? ¿Cómo están clasificados los datos? ¿Cuál es la variable que segrega la información? ¿Verdad? Por lugar de residencia, por carrera, por sexo, ¿verdad? ¿Cómo están clasificados los datos? Hace referencia a la variable. ¿Dónde fueron recolectados los datos o a qué región pertenece esa información que estoy representando mediante un cuadro? ¿Y cuándo fueron recolectados esos datos? El encabezado de las columnas, que es lo que está arriba en las filas. La columna matriz, que es la variable principal del cuadro. El cuerpo contenido y la fuente. Ya se los voy a presentar como en un esquema para que ustedes vean los elementos que acabamos de mencionar. Como elementos optativos,
podemos tener la nota preliminar introductoria que hace alguna aclaración con respecto al contenido de todo el cuadro, o podemos tener notas al pie que aclaran una fila en particular, una columna en particular o una celda específica del cuadro. Entonces, en forma gráfica, aquí con un verde se muestra lo que son los elementos obligatorios que acabamos de ver, el título del cuadro, la columna matriz, los encabezados, el cuerpo contenido. La fuente es obligación ética, indicar de dónde estamos tomando los datos. Puede ser un elemento optativo cuando la persona está recolectando los datos y los publica, como por ejemplo ustedes, el documento que van a hacer, el trabajo de investigación. Ahí no es obligatorio la fuente porque ustedes están recolectando los datos. Sin embargo, si los datos son tomados de alguna otra institución o publicación, tienen que indicar de dónde se toman los datos. Por eso se señala como un elemento optativo, ¿verdad? Optativo siempre y cuando uno, ¿verdad? El investigador o la persona recolecte y publique los datos. Y las notas introductorias, que son aclaraciones con respecto a todas las cifras del cuadro, ¿verdad? No sé, los datos están en miles o los datos están en dólares, o, ¿verdad? Alguna aclaración que yo quiera hacer aquí, la puedo hacer para todo el cuadro. Las notas al pie son más específicas. Por ejemplo, si no se tiene un dato en particular, no se consiguió la información o tantas personas no respondieron, así. Uno puede aclarar algo con respecto a una fila, a una columna o a una celda en particular. Aquí yo les pongo la referencia. Es importante que ingresen aquí a esta paginita de cuadros.fcu/CR. Este material lo preparó una profesora que trabajó muchos años en la cátedra de biociencias. Ya se pensionó, pero es bastante útil no solo la teoría que ella presenta en esta página, sino también la práctica, ¿verdad? Porque también los ejercicios que presenta tienen solución. Entonces, ahí pueden practicar un poquitito estos temas. Y también les recomiendo esta otra publicación, que es un documento del INEC que se llama Guía para la Presentación de Información Estadística. De ahí tomé este cuadro, donde vamos a ver un poco las partes obligatorias, ¿verdad? Que acabamos de señalar, y algunos de los elementos optativos. Pero también, por favor, revisen este material, que ahí están algunas recomendaciones con respecto a lo que son cuadros y también lo que son gráficos. Ok, entonces, el título del cuadro. Dijimos que el título debe responder 4 preguntas. Entonces, ¿qué son los datos que estoy representando? Este valor de aquí, por ejemplo, es el primero 859.974, que dice total, dice 2011 y dice ingreso total por hogar. ¿Qué representa esto? Bueno, aquí dice promedio de ingresos por hogar. Ese es el que, ¿verdad? Este es el ingreso promedio por hogar. Igual si me posiciono aquí, 191.851 es el ingreso autónomo del 2012 de la zona urbana. ¿Verdad? Es el ingreso promedio por hogar. ¿Cómo están clasificados los datos? Bueno, están clasificados por año, 2011 y 2012, y además por zona. Entonces, por año y por zona son las variables que segregan la información. Según fuente de ingreso. Entonces, estas variables, ¿verdad? Tanto las que se ubican en los encabezados como la variable principal del cuadro que se ubica en la columna matriz, responden el cómo están clasificados los datos, ¿verdad? El qué responde a qué tengo dentro del cuadro, las cifras, promedio de ingresos por hogar. ¿Cómo están clasificados los datos? Por año, por zona y por fuente de ingreso. El por se utiliza para los datos clasificados en los encabezados y el según es la variable que se ubica en la columna matriz. Entonces esas son las palabras claves que nos ayudan en un cuadro, ¿verdad? Para ubicar las variables principales, la variable que está en la columna matriz y la variable que está en los encabezados. ¿Qué, cómo, dónde? Costa Rica, ¿verdad? Los datos hacen referencia a Costa Rica. ¿Dónde y cuándo? Julio 2011 y julio 2012. Entonces, ¿qué, cómo, dónde y cuándo? El título responde a las 4 preguntas. También hay una nota preliminar o nota introductoria, ¿verdad? Que hace una aclaración, los valores son nominales. Los encabezados, ¿verdad? La columna matriz, que dijimos que eran elementos obligatorios,
las llamadas o notas al pie, que son aclaraciones con respecto a unas, en este caso a las filas, ya que ingreso con imputación de valores no declarados y con ajuste por subdeclaración. Entonces ahí vienen algunas aclaraciones con respecto a estos filas que se ubican ahí. La fuente, ¿verdad? De dónde se están tomando los datos. Eso es lo que se conoce como el pie del cuadro. Ok, y ahí les pongo otro ejemplo, ¿verdad? El número del cuadro. ¿Qué son los datos que estoy trabajando? Bueno, el total de fincas con cultivo de frijol. ¿Cómo están clasificados los datos? Recuerden, el por es la variable que está en los encabezados y el según es la variable que está en la columna matriz. Total de fincas con cultivo de frijol por extensión sembrada y cosecha de hectáreas, según provincia y tamaño de la finca. ¿Dónde? Costa Rica. ¿Cuándo? En el 2014. Profe, perdón, ¿qué era el por? El por es los encabezados. Gracias. La variable que está aquí, arriba. Y el según es la variable que se ubica en la columna matriz. Gracias. Ok, con mucho gusto. Luego tenemos algunas consideraciones con respecto al orden en el cual vamos a acomodar los datos. En el caso de que la variable sea cualitativa, entonces ordenamos por frecuencia, de mayor a menor. Mira, que es lo que hemos hecho en las distribuciones de frecuencias que nosotros hemos realizado con la base de datos que hemos venido trabajando en Excel. Entonces, ordenamos las cualitativas, por lo general se hace por frecuencia, de mayor a menor. A veces, si el cuadro tiene muchísimas filas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo estoy haciendo un cuadro por país y tengo 186 filas o 190 filas, entonces el orden puede ser alfabético, ¿verdad? Para más fácil ubicar ahí los países. Y también hay orden tradicional o orden geográfico que se le llama, por ejemplo, la división territorial del país, ¿verdad? Entonces, que casi siempre se ubica San José de primero, San José, Alajuela, Heredia, San José de Alajuela, Cartago, Heredia, Guanacaste, Punta Arenas y Limón, ¿verdad? Entonces ya hay como un orden tradicional para clasificar, por ejemplo, las provincias. No quiere decir que yo pueda hacer un cuadro iniciando con Guanacaste, con Limón, ¿verdad? O sea, no hay nada que me diga que no lo pueda hacer por orden de importancia o de frecuencia. Pero bueno, hay como un orden tradicional ahí de siempre poner San José como de primero. Orden alfabético, orden de frecuencia de mayor a menor, orden tradicional. Las cuantitativas, lo que hacemos es que el orden lo propone la variable de menor a mayor. Por ejemplo, creo que nosotros hicimos una distribución de frecuencias de la edad. Entonces, el primer valor era 18, después 19, 20, 21, 22, etc. Entonces, el orden del cuadro, en el caso de la columna matriz y la variable principal es cuantitativa, entonces va de menor a mayor. O una que tenga una secuencia lógica si estamos trabajando con fechas, ¿verdad? Igual de menor a mayor. Ajá, entonces aquí hay algunos ejemplos, ¿verdad? Orden alfabético, sí. Perdón, entonces en ambas serían el orden de menor a mayor, o en las cualitativas es al revés, de mayor a menor. En las cualitativas es de mayor a menor. Ah, ok, gracias. Es al revés, sí, mucho gusto. Ok, entonces aquí Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, orden alfabético, orden geográfico, que les mencionaba ahora, San José de Alajuela, Heredia, Cartago. Y en el caso de las qualis, en el caso de las quantis, entonces menos de 1, de 1 a 2, de 2 a menos de 3, de 3 a menos de 4, etc. Es una forma de agrupar una variable cuantitativa, ¿verdad? En categorías, pero de menor a mayor. ¿Alguna duda? Muy bien, entonces eso con respecto a la parte de cuadros. Con respecto a la parte de gráficos, lo que hacemos es utilizar figuras que representan datos numéricos por medio de magnitudes geométricas. Estas son las ventajas principales de realizar un gráfico. Bueno, primero, dar una visión más clara y rápida de las cifras, ¿verdad? A veces en un cuadro, bueno, hay que fijarse. En cambio, en una barra, pues se ve más claro. Por ejemplo, ese ejemplo que le daba ahora a la compañera de lo de las carreras. Bueno, entonces la barra más grande
y ya sabemos que hace referencia a, por ejemplo, medicina, ¿verdad? Bueno, también atraer la atención del lector, ¿verdad? No solo tener la descripción de los datos por medio de un texto o por medio de un cuadro, sino que un gráfico como que llama la atención, ¿verdad? También resaltar alguna característica en particular de los datos y complementar la representación tabular o de cuadros, ¿verdad? Tablas o cuadros. Un gráfico no sustituye a un cuadro, ¿verdad? Porque en un gráfico la representación que podemos hacer de la información es un poco más limitada, ¿verdad? Por ejemplo, en un cuadro yo puedo poner en una distribución de frecuencias los valores absolutos y relativos, pero en un gráfico no. Solo pongo los absolutos o solo pongo los relativos. No puedo representar los dos al mismo tiempo. Entonces, esa es una de las limitaciones del gráfico. No puedo incluir tanta información como en un cuadro. Y además dan cifras aproximadas, ¿verdad? Sobre todo cuando son datos muy grandes, que yo tengo poblaciones de 2 millones o cientos de miles de personas, entonces por lo general lo que hago es abreviar, ¿verdad? O Excel lo que hace es como redondear también de alguna manera. Entonces a veces no tenemos como el dato exacto, como en un cuadro, sino que damos como cifras aproximadas de lo que son los gráficos. Algunas recomendaciones para la construcción de los gráficos. Bueno, proporciones adecuadas, ¿verdad? Las barras deben de tener el mismo tamaño. Ahora pues no tenemos como mucha dificultad con eso porque es Excel el que hace el Excel o hojas de cálculo, ¿verdad? Que ahí el programa es el que nos ayuda a hacer los dibujitos de los gráficos, la representación de las variables, ¿verdad? Pero bueno, si nos tocara diseñar un gráfico en papel, a mano, ¿verdad? Como se hacía antes, entonces tener cuidado que las barras tengan el mismo tamaño. Debe explicarse por sí mismo, es decir, debe tener todos los elementos que acabamos de mencionar anteriormente. El título, los nombres de los ejes, bueno, el título con las mismas condiciones que mencionamos para los cuadros, que responde el qué, el cómo, el dónde y el cuándo. Después los nombres de los ejes, la simbología y la fuente. La simbología en el caso de que hayan más de una variable representadas en el gráfico, entonces es importante identificar por medio de algún color o alguna trama cuáles son las variables que estoy representando en ese gráfico. También se recomienda no incluir muchas series de datos, ¿verdad? De manera que el gráfico sea sencillo, fácil de interpretar y sobre todo escoger el tipo de gráfico según sea el nivel de medición de la variable, por lo que les mencioné al inicio. Entonces, bueno, elementos obligatorios, el número del gráfico, el título que responde a las 4 preguntas, el diagrama, el eje, ¿verdad? Donde se muestran los valores, después el nombre de los ejes, la simbología o leyenda y la fuente. Entonces, elementos optativos, notas preliminares o introductorias que se ubican después del título, al inicio del gráfico y al final del gráfico las notas al pie. De igual manera que en un cuadro, notas preliminares o introductorias hacen la aclaración de todo el gráfico, de todas las cifras que estoy representando en el gráfico, y las notas al pie es de una columna en particular, o de una variable, o de una barra en particular. Que entonces en forma gráfica, con este diagrama, podemos ver los componentes y la estructura que tiene el gráfico. Título, el diagrama, las escalas, la leyenda o los nombres de los ejes, la simbología, se utiliza sobre todo cuando combinamos dos variables, las notas introductorias o notas al pie como elementos optativos y la fuente. Aquí hay un ejemplo de un gráfico de barras horizontales comparativas. Ahí se muestran todos los elementos del cuadro. El título, el número, del gráfico. Título, el número del gráfico, el título del eje, el eje, Y, ¿verdad? Muestra los nombres de la categoría, el eje X, el nombre del eje X, y la simbología o leyenda, ¿verdad? En este caso hay dos variables. Una es las exportaciones e importaciones, la distribución porcentual según importaciones y exportaciones, y otra es según aduanas. Esas son las dos variables que estamos trabajando aquí. También hay una nota al pie. Esta aclaración es para otras, por eso es una nota al pie, ¿verdad?
No hay notas introductorias, no hay aclaraciones generales para todo el gráfico, pero sí hay aquí una aclaración, ¿verdad? Y la fuente. Aquí hay un ejemplo del título del gráfico que responde las 4 preguntas. ¿Qué son los datos? Proyección al 2050 de la esperanza de vida al nacer y a la edad de 60. ¿Cómo están clasificados los datos? Por sexo. ¿Cuándo fueron recolectados esos datos o a qué fecha pertenecen esos datos que estamos representando? 2005-2010. ¿Dónde fueron recolectados esos datos? En Costa Rica. ¿O a qué región pertenece? Ok, con respecto a lo que es el nivel de medición de la variable, ¿verdad? Entonces, las variables cualitativas vamos a utilizar gráfico de pastel o barra 100%. Esto lo utilizamos para variables que tengan pocas categorías. Si la variable tiene muchas categorías, entonces es mejor utilizar barras horizontales. También para variables cualitativas, ¿verdad? Pues puedo utilizar pastel si no tengo muchas categorías. Si tengo muchas, entonces mejor barras. Barras horizontales, las cuales pueden ser simples, compuestas o comparativas. Y se recomienda, al igual que en los cuadros, ordenar la variable de mayor a menor frecuencia. En el caso del pastel, de mayor a menor en orden, en dirección de las manecillas del reloj. Y en el caso de las barras, de mayor a menor, la barra más grande arriba, y ahí vamos disminuyendo el tamaño de las barras. En el caso de las variables cuantitativas, ahí hacemos la separación entre lo que son las variables cuantitativas discretas, que utilizamos barras verticales, simples, compuestas o comparativas. Y en el caso de las variables continuas, utilizamos histogramas, polígonos o las ojivas. Esos son los gráficos que utilizamos para las variables continuas. Vamos a hacer algún ejemplo de cada uno para que les quede más claro. Para el histograma utilizamos los límites reales y la frecuencia, puede ser la frecuencia absoluta o relativa. Para el polígono usamos los puntos medios, es como una línea, ¿verdad? Que se traza ahí en el punto medio de cada clase, la frecuencia. Y la ojiva lo que me permite representar es la frecuencia acumulada, ya sea la frecuencia acumulada más D o menos D, por eso se indica aquí el límite real superior o inferior, dependiendo de la ojiva que esté representando. En el caso de que la variable haga referencia al tiempo, entonces utilizamos gráficos lineales, ¿verdad? Para ver la tendencia de la variable a través del tiempo. ¿Ok? Y esas son las referencias. Por favor, repasen este documento que está aquí, el material multimedia de esa profesora que les indiqué, y este otro documento que es el del INE. Bueno, entonces en la base de datos que hemos venido trabajando y que ya hemos preparado distribuciones de frecuencias o medidas de posición y variabilidad en los 2 últimos temas que hemos visto, ahora vamos a ver cómo presentamos en un cuadro estadístico, no algo tal vez tan informal como una tabla, ¿verdad? La diferencia entre una tabla y un cuadro, ¿verdad? El cuadro estadístico lleva como todos los elementos que vimos anteriormente. Entonces, voy a insertar aquí un par de líneas. No sé si todos tienen esta variable sexo en la C3 y C4. Entonces, voy a posicionarme en la fila 1 y 2 y le voy a dar clic derecho, insertar. Y entonces me voy a posicionar en la C2, columna C, fila 2. Y ahí voy a iniciar el título, ¿verdad? Entonces este sería el cuadro 1. Y aquí le vamos a poner entonces. Recuerden que el título responde a las 4 preguntas. ¿Qué, cómo, dónde y cuándo? Entonces voy a poner el UCR. ¿Ya? Ese responde el dónde. ¿Qué son los datos que estamos representando? Bueno, y es la frecuencia absoluta y relativa, ¿verdad? Esto hace referencia a la frecuencia absoluta y esto hace referencia a la frecuencia relativa. Entonces le voy a poner distribución absoluta y relativa. ¿De quién? De ustedes, de los estudiantes. Según, ¿cuál es la variable que clasifica la información?
Sexo. Sexo, que es la variable ubicada en la columna matriz, y la fecha. ¿Cuándo fue que recolectamos esos datos? En agosto, creo, ¿verdad? Agosto 2020. Voy a insertar otra fila más. Y lo que voy a hacer es centrar el título que dice cuadro 1. Le voy a dar combinar y centrar este comando. Y aquí este otro título que es más largo, que vean que se sale del cuadro, de los márgenes que tenemos aquí. Entonces lo voy a centrar tanto en esas tres columnas, C, D y E, como en la fila 3 y 4. Entonces voy a marcar todas esas celdas y le doy combinar y centrar y ajustar texto. Me faltó como el 2020. Entonces voy a ampliar un poquitito aquí la celda. Ahí tendríamos el título. Okay, entonces ya tenemos el primer elemento obligatorio, el número del cuadro, el título que responde las 4 preguntas. ¿Qué son los datos? Es la distribución absoluta y relativa de los estudiantes. ¿Verdad? ¿Cómo están clasificados los datos según sexo? ¿Dónde fueron recolectados esos datos? En la Universidad de Costa Rica. ¿Y cuándo fueron recolectados? Ahora nos faltaría tal vez indicar la fuente. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo fue que puso lo de para centrar el título, digamos? Ajá. Ya le di. Antes de que se me olvide. Gracias. Ok, con mucho gusto. Entonces, lo que hice fue que teníamos el título escrito aquí en la C3. Entonces, marqué la C, la D y la E. Y además, marqué la fila 3 y fila 4. Marqué 6 celdas. C, D y E, esas 3 columnas, y las filas 3 y 4. Y ahí le di el comando que dice combinar y centrar, y luego ajustar texto. Listo, gracias. La fuente a veces la acostumbran poner en una letra más pequeña, entonces si estamos trabajando con 11, podríamos trabajarlo con 10 o incluso con 9, ahorita una letra un poquito más pequeña. Entonces ya tenemos el título, el número del cuadro, el título, la columna matriz, los encabezados, los bordes, que no les mencioné en la presentación. Los bordes son importantes porque por lo menos estos 3 son obligatorios, ¿verdad? Un borde que indica que ahí inicia el cuadro, ¿verdad? Que aquí está el título y aquí ya inicia un cuadro. Este otro borde que separa las cifras de los encabezados y un borde al final que indica que ahí se cierra el cuadro, ¿verdad? Entonces esos 3 bordes son obligatorios. Por lo general no se cierran los cuadros a los lados, ¿verdad? La presentación de un cuadro estadístico es con un borde al inicio, un borde que separa los encabezados de los datos y un borde al final. Entonces ya estaríamos listos con el cuadro 1. Vamos con el cuadro 2. Profe, Sí. no importa que yo lo deje a lo largo, lo del título, porque no me sirve, eso no importa. Porque no lo puedes centrar. Sí, no hay problema. Me queda como cortado, digamos, solo sale una No hay parte. problema. Okay, Hay una recomendación en cuanto a eso, que la idea es que el título vaya en forma de pirámide invertida. Eso lo dice Miguel Gómez en el libro de él, pero las últimas publicaciones y ese documento del INEC hace referencia más bien a que el título vaya alineado a la izquierda. Entonces, yo siento que ahí es como cuestión de gustos, como se vea más bonito. Incluso la referencia a lo que mencionó ahora la compañera, ¿verdad? Que a veces no permiten que el título vaya arriba, sino abajo, dependiendo de la publicación de la información o del código que tenga la editorial, ¿verdad? Por donde se vaya a publicar los datos. Ok, vamos con el... Sí, con mucho gusto, dígame. También en los números de los cuadros siempre es con números así normales o se puede usar como las letras, o sea, como los números romanos. Yo siempre lo he usado con números tradicionales, ¿verdad? La notación decimal. Sí, es por lo mismo que a veces nos indican que con romanos y entonces por eso me confundo un poco. Sí. O sea, entonces aquí siempre van a ser con los tradicionales. Unos 3, ajá, los normales. Ajá.
Gracias. Ok, con mucho gusto. Listo. Entonces vamos con el cuadro 2. Lo que hice fue insertar algunas filas, ¿verdad? El cuadro empezaba aquí, en la C4. Entonces lo que voy a hacer es insertar unas filas. Pueden insertar una o dos, ¿verdad? La idea es que no quede tan pegado como en la primera y que quede un espacio entre el cuadro y el título. Entonces, este sería cuadro 2. ¿Alguien me ayuda a poner el título? El lugar sería UCR, Ujú, punto, ujú. y distribuciones absolutas y relativas también, Absoluta y relativa, ¿de quién? de los estudiantes según la carrera. ¿Y qué más falta? La fecha Ujú, sería agosto 2020. muy bien. Y ahí nada más lo centramos, ¿verdad? Si lo quieren centrar o si lo quieren alineado, ¿verdad? Ajustar, combinar y centrar y ajustar, y ahí tenemos ya el título. Vean lo que les mencionaba, tanto este cuadro como el anterior son de variables cualitativas. Entonces, esta variable sexo, vean que hay mayor cantidad de mujeres. Entonces, las mujeres están al inicio, ¿verdad? Son 33 de 41, que es un 80% de mujeres de esta clase. Por eso las ubicamos de primeras, ¿verdad? Entonces, ordenamos el cuadro. Esta variable es cualitativa de mayor a menor frecuencia. Lo que les mencionaba también de la carrera. Entonces, vean que medicina hay 15 personas de 41, que es un 36%. Nutrición hay 9, zootecnia hay 6, ingeniería de alimentos 5. Entonces, es más fácil ubicar en los primeros lugares, ¿verdad? ¿Cuáles son los más frecuentes? ¿Cuáles son las respuestas más frecuentes? En este caso, las carreras, ¿verdad? Que concentran mayor cantidad de personas, los estudiantes. Vean que aquí, si yo hago la frecuencia acumulada, ¿verdad? Si yo marco esas tres categorías, abajo aparece la suma. Entonces, yo puedo decir que el 73% de los estudiantes se ubica en las carreras o estudia la carrera de medicina, nutrición o zootecnia. Entonces, ya ahí tengo casi 3/4 partes de la clase, ¿verdad? De los 41 estudiantes, el 70% estudia alguna de estas tres carreras. Entonces, es más fácil para hacer interpretaciones, ubicar los datos cuando la variable es cualitativa nominal, entonces ordenarla de mayor a menor frecuencia. Ya tenemos el título que responde las 4 preguntas y la fuente, ¿verdad? La fuente que estoy indicando es que los datos están tomados de la base de datos de los estudiantes, aquí me falta de los estudiantes del curso XS 15, grupo 6, ¿verdad? Si hay alguna especificación adicional de dónde estamos tomando los datos, entonces ahí lo ponemos. ¿Verdad? Yo no estoy poniendo aquí en el título distribución absoluta y relativa de los estudiantes del curso XS 215, grupo 6, según sexo, ¿verdad? No. En eso lo especificamos en la fuente. Entonces, bueno, esta la voy a copiar, es la misma, y la voy a poner aquí. Y básicamente lo mismo con los otros cuadros, ¿verdad? Y este otro que teníamos de la edad, lo mismo. Aquí estamos representando también la frecuencia absoluta y relativa de los estudiantes, nada más lo único que cambia es la variable que estamos representando, que es edad, que es una variable cuántica. Aquí le voy a quitar esto de combinar y de ajustar, porque el cuadro es bastante largo, entonces, bueno, si lo quieren combinar, lo combinan al ancho de todo el cuadro. Entonces este sería el cuadro 3. Distribución absoluta y relativa de los estudiantes según edad. La edad no está en categorías, ¿verdad? Podríamos poner según categorías de edad o según rangos de edad, pero no la hicimos en rangos, sino que dejamos los valores simples. No hay notas aclaratorias. Aquí me quedó un espacio extra, entonces lo quito. Y así quedaría el título del cuadro 3. La fuente es la misma. ¿Qué tiene adicional esta
tabla o este cuadro que estamos haciendo, que incluye las frecuencias acumuladas, no solo las absolutas y relativas, ¿verdad? Sino que también incluye las acumuladas, tiene las simples y las acumuladas. Pues si alguien quisiera especificar aquí, incluye frecuencias simples acumuladas, lo puede hacer, ¿verdad? Para que quede más claro en una nota al pie que estamos incluyendo esas. Y si no así, ¿verdad? Distribución absoluta y relativa de los estudiantes en unidad. Ok, lo otro que tiene este cuadro, que por ser este cuadro sí, por ser una variable cuantitativa, vean que el orden lo pone la variable. Entonces aquí yo ordeno 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. No estoy ordenando de mayor a menor frecuencia, como lo hice en el caso de las variables anteriores, sino que estoy ordenando de menor a mayor según la variable ubicada en la columna matriz, ¿verdad? Según la variable principal. Bueno, la de número de hermanos es lo mismo, es una distribución de frecuencias, es una tabla cruzada, entonces aquí tendríamos que poner distribución absoluta, en este caso, ¿verdad? De los estudiantes, según, hagamos este, el que era una tabla cruzada de créditos y sexo. Bueno, aquí hay tres tablas porque hicimos varios porcentajes, ¿verdad? Este base columnas, este porcentaje con base en el total y este porcentaje con respecto a las filas, pero por lo menos hagamos uno de los títulos. Los demás cambiarían nada más en vez de distribución absoluta relativa. Una persona que me colabore que no sea Marianela, que ya nos ayudó con el anterior. Este es el cuadro 3, este sería el 4, este sería el 5. Cuadro 5. ¿Quién me ayuda con el título? Entonces, en este cuadro que tiene dos variables, una variable en la columna matriz y una variable en los encabezados, entonces establecemos el título indicando esas variables, ¿verdad? Entonces, distribución absoluta de los estudiantes, o pueden poner cantidad de estudiantes también, ¿verdad? Distribución absoluta hace referencia a la cantidad de estudiantes. Perdón, según créditos matriculados, el según hace referencia a la variable ubicada en la columna matriz, por sexo, variable que está ubicada arriba en los encabezados, ¿verdad? Y aquí nos faltaría nada más indicar la fuente, donde están tomados los datos, que es de la base de datos de los estudiantes de este curso, ¿verdad? Si se quisiera poner en una letra más pequeñita, que aquí creo que está en 11 y aquí en 10, o incluso en 9, ¿verdad? Entonces ahí como para diferenciar que la fuente es valor más chiquitito. Ahí estaríamos con este otro, uno podría poner, si va a poner la absoluta y la relativa, puede poner 5.1 o 5A, ¿verdad? Y el otro, este de la par, sería como el 5B, ¿verdad? Si quisiéramos poner la absoluta y la relativa. Yo en realidad el 5B utilizaría el que tiene porcentajes con respecto al total, ¿verdad? Que les mencioné que es por lo general lo que uno... Los porcentajes, como esta es una tabla cruzada y tiene variables por filas y por columnas y puede calcular 3 porcentajes diferentes, el que más se utiliza es este, el porcentaje con respecto al total. Pero entonces, como hacen referencia a la misma variable, entonces yo puedo trabajar aquí el título del cuadro como cuadro 5A y este cuadro 5B. ¿Verdad? Que sería lo mismo. ¿O qué cambia? En lugar de distribución absoluta sería distribución relativa. Exacto. Distribución relativa de los estudiantes según créditos matriculados por sexo. Exacto. Y los bordes. Vamos ahí. Bueno, esto se ve raro, ¿verdad? Más hay que como maquillar el cuadro, que se vea bonito. No se vea con esas simbologías, ¿sí?
Ya, esos son como los elementos básicos que tiene que tener, ¿verdad? El título, la fuente, los bordes. Si alguien quisiera poner un borde aquí adicional para separar la columna matriz de los datos, y si lo quieren hacer, no hay problema, ¿verdad? Siempre y cuando no cierren el cuadro a los lados. Igual, si alguien le quiere poner aquí de algún sombreado, yo no sé. Entonces, también pueden hacer para distinguir ahí. Ya es como maquillaje. Profe, tengo una pregunta un poco innecesaria, pero Dígale, es que estábamos diciendo que este era el cuadro 5, ¿verdad? Y entonces creo que me perdí un cuadro porque el último cuadro que hice era el cuadro 3 de El carrera. 3, sí, es que me brinqué el 4, que era el de número de hermanos, como era lo mismo. Ah, ok. Pero sí, ahí teníamos esa variable y hay que hacerle lo mismo. Es que quise hacer una diferencia porque en esta teníamos dos variables, pero tiene toda la razón, sí. Hicimos la variable sexo, era el 1, carrera el 2, edad el 3, el 4 sería número de hermanos, que es prácticamente la misma, nada más cambiar la variable, distribución absoluta y relativa de los estudiantes según número de hermanos. Y el 5, ¿verdad? Ese es el 4, y el 5 hicimos que como era una tabla cruzada, entonces para usar estas palabrillas, el según y el por. Ok, gracias, profe. Ok, con mucho gusto. Y me quedan nada más los últimos cuadros que habíamos hecho, que eran de descriptivos. Hicimos para la variable créditos, ¿verdad? Que con el módulo de análisis de datos. No sé qué hay aquí. Bueno, aquí hay algunos cálculos en estas hojillas también. Mira, les pusimos septiembre, bueno. Ah, que les mostré aquí lo del cambio, lo de la nota, ¿verdad? Que cambiamos el porcentaje para los que no hacían ejercicios. Sí. Bueno, entonces ya no sería cuadro 1, sería como cuadro 6, ¿verdad? Usarlo para acá. Estos ejercicios. No sé si ustedes lo hicieron o no, o si solo lo hice yo. Yo creo que sí. Bueno, no sé. Si no lo tienen, lo pueden hacer. Ahí practican con las tablas dinámicas. Lo habíamos hecho en la clase antepasada, no me recuerdo si la semana pasada o antepasada, que era una distribución de frecuencias, pero cambiando la base del cálculo para el porcentaje, para la frecuencia relativa. Hay que maquillarlo, hay que ponerle bordes, centrarlo y etc. Y voy a hacer nada más un ejemplo para los descriptivos que teníamos ahí, que era la edad y los créditos. Entonces este sería el 5, el último que hicimos. Este sería el 6, el de los minutos. Y vamos con el 7. Tenemos créditos. Yo no me recuerdo cuál hicimos primero. Insertar. Voy a insertar otra aquí, es que no me gusta que quede como tan pegado. Pues voy a insertar filas y también inserté columnas. Vean que marco toda la columna o marco toda la fila para poder insertar y bajar un poquitito eso. Voy a quitar los colores. Este era el dato correcto, ¿verdad? Que teníamos ahí para la desviación estándar poblacional, porque dijimos que los datos pertenecen a una población. Si esto no lo voy a usar ni lo voy a interpretar en el texto, en el análisis que estoy haciendo, entonces, ¿para qué lo voy a poner? Lo quito. Quitar el error. La variancia tampoco la voy a interpretar porque están unidas al cuadrado. Voy a interpretar la desviación estándar. La suma de los créditos, bueno, ahí esa decisión la toman ustedes. Lo que hago referencia aquí es que Excel me genera una salida de estadísticos descriptivos y hay cosas que no utilizamos, ¿verdad? Yo les pinté con amarillo lo que sí utilizamos. Por ejemplo, para la edad no, o en general para la mayoría de las variables cuantis, en el análisis estadístico descriptivo no utilizamos el error típico por el momento, ¿verdad? Hasta que veamos ese tema. La variancia, porque están unidas al cuadrado. La kurtosis, bueno, si quieren lo dejan, la kurtosis, la simetría. La suma en este caso no
no tiene sentido la suma de las edades. Los créditos tal vez sí, si alguien quisiera ver el total de créditos matriculados de todos los estudiantes de la clase, entonces lo dejan. Si no van a interpretar algún valor, lo quitan. Si no van a hablar nada de la kurtosis o de la asimetría, lo quitan. Si no ocupan hablar nada del mínimo y el máximo, no, sino que van a hablar del rango, entonces quitan el mínimo y el máximo, o quitan el rango y dicen que la diferencia entre el mayor y el menor es de tanto, ¿verdad? En el análisis. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes, digamos, hagan en el proyecto de investigación cuando estén haciendo el análisis de los datos, que no pongan cosas adicionales a las que están analizando, ¿verdad? Entonces, si aquí aparecen más cosas, las quitan. Ok, entonces vamos con este. Este sería el 7. 06, cuadro 7. ¿Algún voluntario o voluntaria? O busco un nombre ahí al azar. Kane. Ok, entonces, el título, dijimos, UCR, estadísticos descriptivos de los estudiantes según créditos matriculados, agosto 2020. Los decimales, para que no se vean tan feos, unos con 8 decimales, con 7, con 6, con 3, con 2, entonces uniformamos ahí la presentación del cuadro, ¿verdad? Para que se vea con 2 decimales. Pues los valores mayores que 1, usamos 2 decimales. Los valores entre 0 y 1, es bueno ponerle 4 decimales, ¿verdad? Lo que son proporciones. Pues podemos trabajar con 4 decimales. Ahí ya cuestión de gusto si lo quieren centrado o alineado a la derecha o a la izquierda. ¿Verdad? Ya eso ustedes lo manejan a su gusto. No hay como hay algo ahí al respecto que nos indique Profe, yo que son a un lado o a otro. Sí. tengo una duda, perdón. Dígame. Esos, digamos, como en caso de la mediana o la moda, que es 14, ¿a esos no se les pone como 14,00? ¿O solo quedan como Bueno, 14? sí, si quieren, para que se vean bonitos. Sí. Sí, estos tal vez sí les pondríamos, aunque sí, como los decimales son ceros no hay problema. Estos como son como valores enteros, el rango, el mínimo, el máximo. Y estamos trabajando edades, no teníamos ahí valores decimales, pues lo podemos manejar así como con enteros. ¿Verdad? Igual la suma, el total de datos, esto no tiene sentido agregarle decimales. Esto es como para que la presentación sea como más bonita, ¿verdad? De los datos. Eso es lo que estamos tratando de hacer aquí, mejorando un poco la presentación de la información. Ese tema que estamos viendo. Profe, una pregunta. Es que como en estos habíamos hecho las interpretaciones, ¿Ah? no he podido correr el cuadro. O sea, sí, no he podido como mover todo lo que había escrito del cuadro, ¿me entienden? No sé cómo moverlo hacia la derecha. ¿O no se puede hacer eso? No. Si quiere compartir la pantalla, lo vemos. Ay, profe, es que otra vez estoy desde el teléfono. Bueno. Moverlo hacia la derecha. Tal vez insertando columnas. Ajá. Ah, ok, sí. Eso era. Ve a ver si le sale, como dice la compañera. Ok. Hasta aquí cómo vamos con lo que son los títulos. Bueno, aquí habría que agregarle la fuente también, para tenerlos todos con la misma fuente. Vean que aquí nosotros somos los que recolectamos los datos y los estamos publicando, ¿verdad? El uso que le estamos haciendo a los datos. Vamos a ver, nosotros somos la fuente primaria de la información, no estamos tomando los datos de otro lado, son datos de ustedes mismos, que eso es lo que ustedes van a hacer en el proyecto de investigación. Entonces, esta fuente, digamos, si no la quieren poner, no estaría mal. ¿Por qué? Porque el documento va a decir dentro del trabajo, bueno, la metodología, de dónde se tomaron los datos. Los entrevistaron los estudiantes del curso XS215, grupo 6, durante el segundo ciclo del 2020, ¿verdad? Entonces, ahí hago referencia a cuál es la población de estudio. Entonces, esta fuente, digamos que yo la podría obviar, ¿verdad? Lo puedo dejar como un elemento optativo, porque nosotros recolectamos los datos y nosotros los estamos publicando.
Ese es el requisito ahí de la fuente, que puede ser como optativo o elemento obligatorio en el caso de que esté tomando los datos de otro lado. Entonces, en nuestro caso, ¿dónde lo indicamos, profe? Digo, en el documento, cuando hacen la población de estudio, ahí ustedes lo definen. Entonces no es necesario. Ok. O los datos son tomados de, ¿verdad? El cuestionario que se pasó a los estudiantes o las personas, ¿verdad? Mayores de tales edades o de tal región. Ustedes especifican ahí la población de estudio y ya uno sabe que todos los cuadros hacen referencia a eso, para que no estén copiando y pegando la fuente. Es el único caso, ¿verdad? Donde es optativa. Si están tomados de otros lados, entonces sí la indican, ¿verdad? Si hicieron referencia a algunos datos de otras fuentes. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Listos con toda la parte de cuadros? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que quieran que aclaremos? ¿Estamos bien? Bueno, y hagamos aunque sea un grafiquillo para no irnos sin gráficos. Todavía creo que nos queda tiempo. ¿No están muy cansados o sí? Ustedes mandan. ¿Aguantan? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Sí, un grafiquito por lo menos. Gráfico, profe. Sí, ok, bueno, démosle a un gráfico. Vamos a empezar con esta, que es el cuadro 1, ¿verdad? Que ya tenemos ahí los datos. Recuerden que en el gráfico no puedo representar las dos frecuencias, absoluta y relativa, solo puedo presentar una de las dos. Entonces, lo primero, antes de seleccionar el gráfico, necesito saber cuál es el nivel de medición de la variable para saber qué hago, ¿verdad? Si hago barras horizontales o verticales, o un pastel, o un gráfico lineal, etc. Entonces, esta variable sexo, ¿qué nivel de medición tiene? Cualitativa, cuantitativa. Cualitativa. Cualitativa. Cualitativa nominal, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el gráfico más adecuado para las variables cualitativas nominales? Hay dos gráficos posibles. Pastel, ajá. Y barra. Barras. 100%. ¿Horizontales o verticales? Horizontales. Ajá, barras horizontales, gráfico de pastel o barra 100%, que son como lo mismo, nada más que uno es circular y otro es en barra, ¿verdad? El pastel o barra 100% es el mismo. O barras horizontales, ¿verdad? Entonces, dependiendo también qué es lo que voy a representar, la frecuencia absoluta la podría hacer con barras horizontales. Si voy a representar la frecuencia relativa, ahí sí puedo usar barra 100% o pastel. Es decir, el pastel no se puede utilizar si yo quiero hacer la frecuencia absoluta, porque el pastel lo que hace es el 100% de los datos, cómo están representados, ¿verdad? En los diferentes sectores de la variable, ¿verdad? En las diferentes categorías que tenga la variable y cuántos representa en términos relativos cada categoría. Entonces, pastel para la absoluta no se puede, pero para la relativa sí. Como la variable es cualitativa nominal y tiene pocas categorías, podríamos usar un pastel, haciendo nada más la salvedad que les acabo de dar. Ok, entonces voy a marcar primero los datos que quiero representar, ¿verdad? Que serían los datos de hombres y mujeres de la frecuencia relativa. Si ustedes marcan la absoluta, ¿verdad? Que es lo que está como más fácil, porque si no tendrían que marcarlo, digamos, ahí con control para marcar un lado y otro. Pero para más fácil lo voy a marcar así, seguido. Porque el gráfico de pastel nos va a calcular las frecuencias relativas, los porcentajes. Pues arriba en el menú vamos a insertar y aquí viene el gráfico de pastel. Vamos a hacer el primero, que dice gráfico 2D circular. Es como el más sencillo, ¿verdad? Ustedes si lo quieren hacer 3D, que algunas personas no lo recomiendan, el eje Z, ¿verdad? La dimensión ahí que da el grosor, o este que dice anillos. Pero bueno, voy a hacer el tradicional gráfico 2D, el primero que viene ahí. Vean que antes de hacer el gráfico tengo que marcar los datos. Si se pueden las etiquetas, entonces etiquetas y datos. Si no, solo los datos.
Entonces marco aquí, en el menú, insertar, y marco el gráfico 2D. Ok, voy a hacerlo chiquitito porque me quedó muy gigantesco. Vean que aquí, como los datos ya están ordenados de mayor a menor, entonces automáticamente el gráfico me quedó ordenado de mayor a menor. Entonces, si el cuadro está ordenado, el gráfico ya automáticamente me sale ordenado. Pueden hacer el título aquí o pueden sacar los títulos y hacerlos en el documento, ¿verdad? Porque a veces como se repiten cosas como UCR o agosto, ¿verdad? Eso es lo mismo. Entonces, vamos a hacer el título del gráfico. Gráfico 1. Mark, que tiene el micrófono abierto, dígame, ¿qué pongo? Voy para ver. Gráfico 1. Se pone distribución absoluta de los estudiantes según el sexo. ¿Absoluta o relativa? Absoluta, agarramos. Sí agarramos la perdón, absoluta, pero perdón. lo que vamos a representar siempre en el pastel es la Es relativa. la relativa, sí, que usted dijo que no la agarrara, que no Exacto. fuéramos. Ajá, entonces, distribución relativa de los estudiantes según sexo. Nada más. ¿Es necesario poner fechas acá, profe? El Agosto. título completo, ¿verdad? Tiene que responder las 4 preguntas. ¿Qué, cómo, dónde y cuándo? Y Ahí UCR, tiene. entonces, al Ajá, principio. exacto. Bueno, lo pueden poner al principio o al final, donde quieran ponerlo, ¿verdad? O al principio. Vean que el título por lo general queda un poquitillo más grande que el gráfico. Entonces uno lo que hace es como salirse de la edición, ¿verdad? Aquí estaba como editando el título del gráfico. Entonces me salgo y aquí en inicio le doy, no sé, el tamaño de letra que quiero. 9, 8, más o menos para tomar en cuenta las proporciones del gráfico. Entonces, al igual que el cuadro, el título del gráfico responde las 4 preguntas. ¿Qué son los datos? Solamente puedo representar la frecuencia absoluta relativa, ¿verdad? ¿Cómo están clasificados los datos? Según sexo. En este caso, bueno, la frecuencia relativa según sexo. ¿Dónde y cuándo fueron recolectados esos datos? Ok, y aquí podemos agregarle las etiquetas. Yo no sé si todos tienen la misma versión de Excel o la compañera que estaba trabajando en Drive, si le da estas opciones aquí, en el más. Y si no, aquí también tienen que aparecer en herramientas del gráfico, deberían de aparecer las etiquetas de los datos. A mí me aparecen aquí, en el más, pero puede ser que a ustedes les aparezca aquí en el menú para que busquen ahí esa opción que dice etiquetas de datos y vamos a donde dice más opciones. No, profe, en Drive, bueno, a mí no me sale. No aparece, sí, es que quién sabe si será como opciones como más limitadas, ¿verdad? Bueno, ahí en etiquetas de datos vamos a más opciones y ahí vean que aquí está el valor de la variable que Mark nos dijo, dice agarramos 33 y 8, pero en un pastel no vamos a representar la frecuencia absoluta, entonces voy a poner porcentaje y voy a quitar el valor, ¿verdad? Entonces ahora sí, del 100% de los datos, ¿cuánto representa cada categoría? Y ahí pueden dejar las etiquetas o puedo ponerlas adentro del gráfico, ¿verdad? Profe, a mí no me aparece eso, pero cuando inserté el gráfico de una vez ya me aparecía el hombre, el Bueno. 19,5%. Qué bien. Pero lo que no podía hacer era el título, no me deja. Bueno, lo puede hacer fuera del gráfico, no necesariamente tiene que estar ahí. O sea, ahí quedó, pero como que se esconde, no me deja hacerlo como no sé, para abajo, no sé cómo explicar. Ok, pero no hay problema, puede hacerlo, bueno, si lo puede hacer adentro del gráfico y si no afuera. No hay problema siempre y cuando esté identificado de alguna manera el título, ¿verdad? Con las 4 preguntas que tienen que responder.
Ok, gracias. Ujú, sí. ¿Cómo fue que hizo para que esas, digamos, los cuadritos que decían mujer y hombre abajo ahora estén en el gráfico? Es que no lo vi. Y en el más, que no Ajá. sé, por eso les digo si tendrá la misma versión, dice etiquetas de datos y marca ahí la flechita y le di más opciones. Ujú. Y en más opciones seleccioné porcentaje porque no puedo representar el valor, sino que la frecuencia relativa siempre en un pastel y nombre de la categoría. Marqué esa otra opción que dice nombre de la categoría. Ok, gracias, profe. Ujú, mucho gusto. Igual, si quieren cambiar aquí el color, entonces ustedes marcan vamos, la porción del pastel, ¿verdad? Que van a cambiar el color, pues si lo marcan todo, entonces digo, cambian todo el color a un solo tono. Pero como está dividido, en este caso, en dos categorías, ¿verdad? Hombres y mujeres, entonces si quisieran cambiar algún color, entonces ahí pueden cambiarlo. Pues aquí en el baldecito. Profe, Ujú. ahora que usted dijo que pusiéramos como, bueno, que usted seleccionó nombre de categoría, me sale mujer y hombre dentro del gráfico, pero no se me quitó la parte de abajo. Ah, lo di suprimir, le di Ah, delete con el teclado. Ajá, eso ok. lo borramos. Ajá, Listo. cierto, eso lo hice en automático y no. Profe, ¿cómo fue que le hizo? O sea, que le agregó lo de mujeres y hombres. ¿Nada más lo digitó? No, eso lo marqué cuando escogí aquí las etiquetas, ¿verdad? Aquí en el gráfico sale el más. Entonces le di etiquetas de datos, le di más opciones y marqué nombre de la categoría. Eso hace que aparezca hombres y mujeres. Ah, ok. Nombre de la Gracias. categoría y porcentaje. Con mucho gusto. Y el balde que aparece ahí es la pintura, los colores. Entonces, eso sí tienen que marcar la porción del gráfico que quieren cambiar de color. Y ahí les sale el color y entonces ustedes lo cambian. Esta otra variable es cualitativa nominal. ¿Cómo la podemos representar? ¿Con qué tipo de gráfico? Con barras horizontales. Barras horizontales, ajá, y podemos representar la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa. Ustedes lo pueden hacer de barras. ¿Y esa se puede pasar también, profe? No, porque sí tiene muchas categorías. Ya cuando me paso de 4 o 5 categorías, sería mejor barras. Sí, porque tenía solo 2, entonces sí digamos que en un pastel quedan bien representadas, pero y máximo 4 o 5 categorías en un pastel, ya si son, como en este caso, 7, preferiría barras. Ujú. Bueno, la edad, es una variable quali o quanti, Cuanti. Cuanti. es cuantitativa. Ujú. Entonces, ¿qué gráfico es el más adecuado para representar, digamos, la frecuencia absoluta de la edad? ¿Cuál sería el gráfico más adecuado? Usted nos ha dicho que un histograma, pero no sé cuáles son. Ajá, histograma, si la variable fuera continua, aquí digamos que la estamos tomando discreta, ¿verdad? Porque no le hicimos límites reales ni nada de eso. Entonces, manejémosla como discreta. Si fuera discreta, ¿cuál es el gráfico que hacemos? Barras verticales. Barras verticales, sí. Y por ejemplo, que es una tabla cruzada, tengo variable sexo en los encabezados y tengo la variable créditos matriculados en la columna matriz. ¿Cuál es el gráfico que me permite representar, por ejemplo, la frecuencia absoluta de los estudiantes según esas dos variables, créditos y por sexo? ¿Qué nivel de medición tiene la variable créditos? ¿Quali o cuanti? Cuanti. Ujú. ¿Y sexo? Quali. Sí. ¿Y qué problema? Porque tenemos para las qualis barras horizontales y para las quantis me acaban de decir barras verticales.
Y ¿Hay alguno mixto, profe? No, aquí el que gana es la variable que está ubicada en la columna matriz. Esa es la variable principal y esa es la que define el tipo de gráfico que vamos a hacer. En este caso es una variable cuantitativa, lo correcto sería hacer barras verticales, ¿verdad? Pero como tenemos una segunda variable, entonces ahí las barras serían comparativas o compuestas, dependiendo de lo que se quiera representar. Entonces, si quieren, vamos a hacer uno sencillo de barras verticales. Ustedes pueden hacer este de barras horizontales. Entonces, voy a hacer uno de barras verticales y dejamos este para la próxima clase, que ya serían comparativas para ir ahí profundizando más la parte de gráficos. Y a ustedes les queda ahí el de estos dos de tareita, el de carreras y hermanos, para que practiquen ahí un poquitillo. Ok, entonces vamos con el de la variable edad. Entonces vamos a hacer la frecuencia absoluta de la edad. ¿Qué marcamos? Marcamos los datos de la frecuencia y las categorías, los nombres de la variable. Entonces marcan primero los datos, le damos insertar, dijimos que ese era de barras verticales. Entonces este primero. Vean que aquí tienen barras, bueno, esto que dice columnas agrupadas. Vean que está una barra a la par de la otra. Esas son barras comparativas. Este, que tiene una barra encima de la otra, que dice columnas apiladas, esos son compuestas. Y el de la par son barras 100%. ¿Verdad? Cuando estoy combinando dos variables, puedo utilizar barras 100%. Aquí solo estoy utilizando una variable. Pero Excel está agarrando como si tuviera dos variables. Entonces hay dos formas de hacer este tipo de gráficos. Una sería solamente indicarle los datos para que haga el gráfico así, ¿verdad? Solo para una variable. O si le marcan los dos, tienen que después eliminar la serie 1, ¿verdad? Tienen que eliminar una serie porque el programa está tomando en cuenta como si fueran dos variables y en realidad es solo una variable, ¿verdad? Entonces hay dos formas de hacerlo. Una es indicarle los datos y hacer el gráfico, después ponerle nombre al eje, ¿verdad? Porque vean que abajo dice 1, 2, 3, 4, 5, 6 y debería decir 18, 19, 20, que son las edades. Una sería esta. Otra sería hacerlo así y eliminar los ejes, pero creo que es mejor hacerlo así, ¿verdad? Solamente tomar en cuenta los datos para no eliminarlo y después lo que hacemos es etiquetar el eje. Marquen solo la frecuencia absoluta, no le marquen la edad. Y arriba en el menú, en insertar, vamos a buscar la opción que dice columna en 2D. Vean que aquí están las barras verticales y las horizontales. Entonces voy a hacer este. Okay. Y aquí en el eje X, entonces le voy a poner el nombre. Entonces aquí donde dice herramientas de gráficos, hay una opción que dice seleccionar datos. Vamos a ingresar ahí y donde dice etiqueta del eje horizontal categoría. Vean que dice 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 9. Voy a darle aquí editar y marco las etiquetas que quiero que aparezcan abajo en el eje X. 18, 19, 20, 21, etc. Y le doy a aceptar. Profe, Ok, entonces, creo que ya sí quedaría el gráfico. No me acuerdo si lo grabé o no lo grabé, pero si quieren lo hago de nuevo para que les quede ahí en la grabación. Marcamos aquí las cifras que queremos representar, le damos insertar, columnas, y ahí ya tenemos el gráfico. Para ponerle la etiqueta al eje X en diseño, seleccionar datos, marcamos editar y ahí ponemos las etiquetas. El eje X le damos a aceptar. Luego aquí con el más agregamos títulos del eje para etiquetar el eje Y, que hace referencia a la cantidad de estudiantes o a la frecuencia absoluta, como quieran ponerle ahí.
y el eje X que hace referencia a la edad. Entonces aquí era el gráfico 2, se ayudó la compañera a poner el título, CR, distribución absoluta o cantidad de estudiantes, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Entonces para cambiar la parte de distribución puedo poner cantidad de estudiantes según edad y la fecha. Entonces, ¿qué estoy representando? Estoy representando la cantidad de estudiantes. No, pero yo creo que me hace falta como la distribución. Distribución de los estudiantes. Distribución absoluta. Ahí sí tenemos que especificar. No sé si cantidad de estudiantes. Mejor así. Suena más bonito. Distribución absoluta de los estudiantes según edad. Si representáramos la relativa, entonces distribución relativa. Esto pueden marcar las rayitas, si a alguien le gustan las deja y si no les gustan entonces las quitan con suprimir y también ahí en formato, en contorno de la forma para como que encerrar el gráfico. Si quisieran agregar las etiquetas, entonces ahí pueden agregar las etiquetas de los datos. Hay quienes dicen Profe, disculpe, es que me perdí, no sé cómo hizo para quitarlo de las linecitas del fondo. Ajá, nada más las marqué y les di suprimir. Gracias. Mucho gusto. Sí, con solo que marquen una ya se marcan todas. Entonces ahí nada más con el teclado le di suprimir y después marqué el gráfico, el diagrama y aquí en formato le di contorno de la forma para encerrar el diagrama y para establecer aquí el eje, porque si no vean que queda como muy en el aire. No se ve el eje Y. Entonces hay que hacerle aquí el contorno de la forma, para que quede encerrado el gráfico. Bueno, ya más bien me pasé del tiempo que era. Y me disculpo.